Vamos a dedicar este bloque de Ciudadanos a ver cómo está la situación de la salud, sobre todo a partir de la última devaluación que ha tenido lugar en el país, que obviamente afecta todo lo que tiene que ver con determinadas áreas de los lugares donde nos atendemos los bonaerenses y los platenses en particular también, porque vamos a tener una mirada bastante abarcativa. Nos visitan ahora en Ciudadanos María Isabel Morano, presidenta de SICOP, seccional municipal acá en La Plata. Gracias por venir, buenas noches. Gracias, buenas noches. Y Juan Mirada, que ya ha venido al programa, referente de SICOP a nivel provincial, referenciado en el Hospital Gutiérrez, ¿sí? Empezamos por la situación acá, la última devaluación. ¿Con qué tiene que ver exactamente la repercusión? ¿Con los insumos? ¿Con las formas de proveerse de materiales? Sí, en realidad primero lo vemos en la gente porque nuevamente aparecen situaciones de hambre, concretamente, que hacía mucho que no las veíamos así con tanta crudeza, ¿verdad? La situación de los comedores que están dando alimentos a más cantidad de gente para la cual tienen cupo. Y la verdad que en los últimos días eso nos obligó en los centros de salud a salir a buscar estrategias a través por ahí de las redes solidarias para poder asistir con alimentos a varias de las familias. Esto en cuanto a lo que decís de la devaluación. Obviamente en un contexto de gestión donde la salud es un gasto, también la repercusión de estas devaluaciones se van sintiendo. Y en cuanto a los centros de salud municipales, venimos arrastrando también una historia donde el más afectado es el recurso humano. Ante bajos salarios y condiciones de trabajo que no son motivantes para los profesionales, lo que vemos es un vaciamiento de las profesiones médicas y no médicas, de todas las profesiones del equipo de salud. Por un lado porque el municipio no invierte lo suficiente y por el otro lado porque no resulta atractivo para los distintos profesionales. Un recurso crítico, por ejemplo, es pediatría. No tenemos pediatras en los centros de salud y como ustedes saben, la función básica de un centro de salud es la atención de la madre y el niño. Claro. Entonces, pensar un centro de salud sin pediatría, hay en muchos centros de salud médicos generales, pero a veces también es necesaria esta especialidad, ¿no? ¿La mirada provincial? Y como decías, ¿no? Un poco esa devaluación posterior a las elecciones detonó incertidumbre en los compañeros y en quienes contamos con recursos que ya venían de una manera muy limitada y dificultosos para dar frente a la situación de salud de la provincia, que es muy complicada. Y a eso se sumó esta devaluación que prácticamente licuó lo poco que habíamos acordado en la última paritaria, que correspondía a un 30% para noviembre, con una cláusula de apertura de negociaciones nuevamente para esa fecha, que lo que estamos reclamando concretamente es que se vuelvan a abrir inmediatamente las paritarias para discutir nuevamente lo que tiene que ver con los presupuestos para salud, por un lado, que es uno de los más bajos del último tiempo en la provincia de Buenos Aires y que además está siendo subejecutado, y por otro lado también para discutir la cuestión salarial, que claramente con esta evaluación se ha licuado el aumento que habíamos tenido. Vamos a ir a preguntas puntuales, si les parece. Empezamos por Walter. ¿Quiere Rosario primero? ¿Rosario? Sí, hace poco se cortó el gas en un hospital que atiende a niños con discapacidad. ¿Cómo se llega a esa situación? Sí, eso fue... Y lo que eso implica, ¿no? En estos días, ¿no? Con presupuestos muy justos, ¿no? Con recursos muy justos con los que contamos para dar frente a esas situaciones. Melchor Romero, en Ingenieros, el Centro de Salud Ingeniero, un centro que aloja jóvenes con ciertas discapacidades, y ese centro se quedó sin gas un día, tuvieron que salir profesionales, los vecinos, la comunidad a apoyarlo, y también en el día de ayer estuvieron reclamando en el Hospital Belgrano, en el partido de San Martín, por falta de insumo en el hospital, no tenían guantes, no tenían amoxicilina, no tienen ibuprofeno, cuestiones básicas para dar respuesta a la salud de la población. Así que esa es un poco la situación. José Luis. Bueno, yo estoy escuchando estos reclamos y lamentablemente tenemos que decir que no son reclamos nuevos. Viene pasando hace mucho en la salud de la provincia de Buenos Aires, no con esta gestión de gobierno, sino también con gobiernos anteriores, y es un reclamo que viene haciendo permanentemente la SICOP. Tiene que ver con aumento de sueldos, tiene que ver con insumos que siempre faltaron
en la provincia de Buenos Aires y tiene que ver también con infraestructura. Tengo entendido que se están haciendo muchas cosas en materia de infraestructura acá en territorio bonaerense, fundamentalmente en los hospitales. Muchos de esos hospitales había que hacerlos a nuevo y nunca acompañaron los médicos, y cuando recién la doctora decía que estamos perdiendo la capacidad profesional, el incentivo, yo también recuerdo haber hecho notas en la radio a intendentes de distritos del interior de la provincia que no consiguen médicos y les ofrecen un montón de dinero, un sueldo muy importante, y casi no van. Perdón, ¿Por los qué? médicos siempre acompañaron igual, ¿eh? Siempre acompañaron las protestas y siempre estuvieron exigiendo, además de aumentos salariales en cualquier gestión, Es lo que estoy diciendo yo. reclamos de insumos. Es lo que estoy diciendo yo. No, porque dijiste No, que los entendiste. médicos no acompañaban, los médicos no, acompañan, no, porque yo no son los dije eso. primeros que tienen que Yo no hacerse dije cargo eso. de la Yo no dije situación eso. No con el necesito que me malestar de traduzca, los yo no dije usuarios. eso. No, Te me agradezco, parece pero que- necesito A ver, que me Bueno, una pequeña aclaración, Sí. no soy doctora, soy licenciada en Trabajo Social, porque justamente en SICOP trabajamos son los desde el profesionales equipo de de la salud, porque esa es la modalidad de abordaje en la atención primaria. Y es cierto, la falta de insumos es histórico, pero nosotros decimos que podemos atender sin insumos, pero no podemos atender sin personal, sin profesionales que aborden la salud. Y hoy por hoy las problemáticas cambiaron, ya no está la salita para atender enfermedades banales, sino que las problemáticas tienen mucho más que ver con lo social, con la salud mental, y ahí tenemos todavía menos herramientas para hacer el abordaje. Y el tema que preguntaba José Luis de los médicos que no quieren ir a lugares del interior donde podrían tener cabida, ¿están así o no? ¿O es un mito eso? Sí, primero igual quiero también como responder que no es una respuesta decir que la responsabilidad del gobierno anterior y mucho menos decir que la responsabilidad del gobierno que está por entrar, digo, ante esta crisis que estamos viviendo hoy en día. No, lo que yo quería decir hasta me que me parece que no interrumpieron es que estos reclamos que están haciendo ahora, que los vienen haciendo de antes, lo hacen ahora, lo van a hacer también más adelante. Y estamos porque el exigiendo la problema de la respuesta salud de la de la gobernadora provincia de Vidal Buenos ante esta Aires es situación. muy grave. Sí. No se arregla de un día para el otro. Lleva mucho tiempo arreglarlo. Está bien, pero Vos está bien tenés que lo hagan. ¿Cómo? Pero está bien que lo hagan. Pero más vale que está bien que lo haga. Lo que pasa es que como me interrumpieron quedó la pregunta media ahí en el aire. Sí, van digo, a seguir haciendo reclamos hay una porque hay un situación problema concreta de, hoy en día de infraestructura. crisis. Hay una problema situación gravísimo. concreta de crisis que este gobierno no ha favorecido en ningún aspecto y que se agrava profundamente, digo, ante las dificultades que tiene nuestra población hoy en día para alimentarse. A eso se suma, impacta concretamente la salud de la misma y a su vez, digo, desde el hospital y centro de salud no estamos teniendo recursos para dar respuesta. Digo, esto nos sumamos al reclamo que se estuvo dando en el día de ayer desde organizaciones sociales y los diferentes sindicatos que están reclamando la emergencia alimentaria y que también mañana van a marchar a la Confederación del Salario para exigir que se readecúe este salario. Y a su vez también estamos reclamando, me parece que está en el momento ya de reclamar la emergencia sanitaria. Hablemos de los insumos, por ejemplo. A ver, para que la gente que nos está mirando entienda. Guantes, barbijos, jeringas, ¿son productos que vienen a precio dólar o se hacen acá y los podemos comprar al precio Sí, que se pagó claramente siempre? podríamos estar fabricando todo eso, pero hoy en día está todo adecuado al precio del dólar. O sea que valen Eso- un 30% más. Sí, también digo, hay datos claros que hablan sobre el consumo de medicamentos en la Argentina en general, que se ha habido fuertemente disminuido en el último tiempo, y a su vez la cartera de PAMI que cubre los medicamentos de los jubilados hoy en día también se ha disminuido en un 40%. Digo, estamos hablando de que ya nuestra población está al límite con la respuesta que tiene para dar a la compra de medicamentos, y el Estado no está contribuyendo en proveer un derecho que es el derecho a la salud. Ahora, Gracias a los dos por haber venido, los vamos a volver a convocar, ¿sí? Y Bueno. ojalá que esto mejore, naturalmente. La salud es prioridad. Muchas gracias. Gracias a usted. Y a ustedes quédense, ya viene Más Ciudadanos. Desde hace 3 años, venimos haciendo posible lo que parecía imposible. ¿Te acordás cómo estaban las calles 8 y 169? Acceder al gimnasio municipal y llegar hasta la comisaría era imposible. Sigamos construyendo juntos la ciudad que nos merecemos.